Bueno, hola, ¿cómo andan? Tercer problema 11 de la guía 4. Nos pide un bloque, nos dice que un bloque de masa M1, sería el de arriba, ¿no? De 2 kilos y un bloque de masa M2 de 6 kilos están conectados mediante una cuerda sin masa, ¿sí? O sea, masa despreciable, sobre una polea que está en la forma de un disco sólido. O sea, te está diciendo que calcules el momento de inercia de un disco sólido para la polea, de radio 0,250 metros y masa 10 kilos. A estos bloques se les permite moverse sobre una cuña fija de ángulo 30 grados, de ángulo 30, como se muestra en la figura 8. El coeficiente de fricción cinética es de 0,360 para ambos bloques, o sea, en todo este trayecto. Dibuje diagramas de cuerpo libre de ambos bloques y de la polea. Determine A, la aceleración de los dos bloques, y B, las tensiones en la cuerda en ambos lados de la polea. Bueno, al igual que antes, las tensiones van a ser las mismas porque la soga se supone que es inextensible y de masa despreciable. Así que las aceleraciones y las tensiones son las mismas. Entonces empezamos haciendo el diagrama de cuerpo libre. Ponemos sistema de referencia. Por aquí lado vamos a tomar los positivos, ¿sí? Positivo para allá, positivo para allá. Y acá vamos a descomponer así, ¿no? Entonces para masa 1, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Acá. ¿Qué fuerza va a tener la masa 1? La normal, el peso de 1, la tensión. Si las tensiones a algunos les gusta poner al revés, que acá va a estar la tensión de 1 y acá la de 2. Vamos a poner, acá tenemos la tensión de 1, acá la de 2, o al revés, como les guste. Acá tenemos el peso de 2, que hay que descomponerlo, ¿no? La normal de 2. Y tenemos fuerza de rozamiento, ¿sí? La fuerza de rozamiento la pueden dibujar acá. Acá este piso se supone que tiene rozamiento, este también. Se puede pensar que es una partícula, sacarla del centro o dibujarlas más abajo. La tensión también la podemos sacar de acá y hacerla así, ¿no? Porque esta sería la que este bloque está haciendo, ¿se entiende? Acá también. Entonces para la masa 1 tenemos diagrama de cuerpo libre y en X tenemos la normal de 1, el peso de 1, la fuerza de rozamiento, que suponemos que estos bloques se mueven para acá, entonces la dibujamos opuesta, y la tensión 1. Y para masa 2 tenemos diagrama de cuerpo libre acá de 2, va a ser, ahí tenemos que descomponer la normal, no, porque está apoyado, pero después el peso va a tener una componente en X y una componente en Y. Y acá vamos a tener acá vamos a tener 2, ¿no? Para menos Y, para X, para menos X, perdón. Esto es X. Vamos a tener la fuerza de rozamiento y la tensión 2. Y cómo va a quedar la descomposición del peso. Recuerden, acá hacemos así, pensamos el peso en Y y en X, ¿sí? Las dos componentes, entonces peso en Y y peso en X van a ser el peso
Y acá tenemos que ver que este ángulo va a ser este. Entonces la componente X va a ser el cateto opuesto. El peso por seno de 30 y este entonces va a ser coseno. Porque el peso en Y es adyacente a este ángulo que es este también, que era 30, ¿no? En el enunciado. Entonces ya tenemos la primera parte, hacer la descomposición de, el diagrama, perdón, del cuerpo libre. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues sí, nos falta el diagrama de cuerpo libre de la polea, sí. El diagrama de cuerpo libre de la polea. Como vemos en la polea, este va a ser nuevo, ¿no? Oh, una polea X, Y. ¿Cómo es el diagrama de cuerpo libre para la polea? Entonces, si el diagrama de cuerpo libre de la polea, hacer las tensiones que siente por la masa 1 y por la masa 2, tiene un peso y también tiene una normal. De acá solo nos van a interesar las tensiones, porque nos van a servir para calcular el torque. Nosotros ahora tenemos que calcular el torque, por eso nos dan el radio de la polea, ¿sí? Para calcular el torque. Y nos dan la masa para calcular la inercia. Entonces ahora con esto nosotros tenemos tensión 1, tensión 2. Ahora tenemos que plantear la segunda ley de Newton para el eje X, para el eje Y aparte la ecuación de torque. Bueno, acá en este tipo de problemas, debido a que tenemos una polea que no es de masa despreciable como antes, hay un torque y un momento de inercia en ella, la tensión 1 no va a ser igual a la tensión 2. O sea, la tensión 1 va a ser igual para la masa 1 y para la polea de la polea siente una tensión 1 también. Y la tensión 2 va a ser igual para la polea de este lado y la masa 2. ¿Sí? O sea, la tensión 2 de la polea va a ser la misma de la masa 2 y la tensión 1 de la polea va a ser la misma del cuerpo 1, pero no van a ser todas las tensiones iguales como pasaba antes. Entonces ahora, después que hicimos los diagramas de cuerpo libre, vamos a plantear las ecuaciones. Las ecuaciones para la masa 1, normal 1 menos peso 1 igual a 0 porque no se mueven X y en Y. Y para el eje X tenemos tensión positiva menos fuerza de rozamiento 1 igual a masa por aceleración. Las aceleraciones sí van a ser las mismas, ¿sí? En todos los cuerpos. Para la masa 2, normal 2 menos peso en Y, porque lo teníamos que descomponer, ¿no? Peso en X y peso en Y por coseno, peso en X por seno. Y tenemos menos la tensión, menos la fuerza de rozamiento y más el peso en X por cómo pusimos el sistema nosotros, ¿no? Acá no puse la fuerza de rozamiento. Me toca. Puedo poner la fuerza de rozamiento saliendo del centro como hice antes. La Frost 2. Sí, acá también la saqué del centro en vez de sacar acá abajo. Como si fuera una partícula. Ahí me faltó esa fuerza. ¿Me falta más nada? Creo que no. Entonces, acá sí la puse. Rozamiento y tensión. Solamente arriba me falta. Aceleraciones que va a ser la misma. Y después tenemos esta nueva ecuación del torque, que es el momento de inercia de la polea, el torque que se hace en la polea, ¿no? Por la aceleración angular de la polea. Sería la ecuación 3. Pero esta T2 va a ser igual a esta y esta T1 igual a esta. Y acá lo que tenemos que usar es la ecuación de vínculo que relaciona la aceleración tangencial de estas que son tangenciales, ¿no? Con, ¿se acuerdan? Lo lineal con lo angular.
que teníamos que la aceleración tangencial era igual a R por la aceleración angular. Bueno, usamos eso para reemplazar acá y entonces encontrar la aceleración tangencial de todos los cuerpos, que sí va a ser la misma. Entonces, sumando las ecuaciones 1, 2 y 3, o sea, la ecuación en X de la masa 1, la ecuación en X de la masa 2 del eje X y el torque de la polea, vamos a poder cancelar las tensiones, ¿no? La tensión 1 con la tensión 1 de la polea, la tensión 2 con la 2, y sumar todas las masas en una, sacar factor común la aceleración, porque van a ser las mismas. Entonces, de este lado, cuando hacemos eso, bueno, acá me taché, nos queda, acá no taché, ¿no? Nos queda menos la fuerza de rozamiento 1, menos la fuerza de rozamiento 2, más el peso, igual, saco factor común la aceleración, que es la misma para los tres cuerpos, y las masas. Acá tengo un medio de la masa de la polea, por eso dice MP sobre 2. Bueno, acá también se me cancelan los radios, ¿no? Cuando reemplazo por la ecuación de vínculo, este radio con este, me queda uno solo de los dos lados, bueno, se cancela. Entonces, después lo que tendríamos que hacer es encontrar cuánto vale la fuerza de rozamiento 1, la 2 y el peso. Pero eso lo podemos sacar porque ya tenemos todo despejado acá, ¿no? Usando estas ecuaciones, despejando la normal y reemplazando en la fuerza de rozamiento, que es mu cinético por la normal, vamos a encontrar este dato, y lo mismo para el peso en X. Entonces hacemos esto acá, despejamos la normal 1, reemplazamos con los datos, vamos a la fuerza de rozamiento 1, reemplazamos, que también es dato en mu cinético, por la normal que encontramos acá. Si este es esta, ¿no? Esta es lo que nos da acá. Entonces ya tenemos la fuerza de rozamiento 1, lo mismo hacemos con la 2, despejamos, reemplazamos en la fuerza de rozamiento y encontramos la fuerza de rozamiento 2. Creo que ahí no está bien, puse 1 y 2. En algún lado creo que no puse que era 1 y 2 la fuerza de rozamiento. Acá me faltó el 2, porque no son las mismas, ¿no? Son distintas porque las normales son distintas. La de 2 está inclinado, entonces la fuerza de rozamiento va a depender solo de la componente, la componente que le hace, la componente del peso, ¿no? En la normal, la componente I, ¿sí? La componente I, la que voy a usar acá para encontrar la fuerza de rozamiento. Bueno, ya tenemos ese dato, y lo mismo para el peso. El peso de la masa 2, que era 6 kilos por la aceleración gravitatoria por 0,930, nos da 29. Entonces ahora sí podemos ir a completar la ecuación 4 y despejar la aceleración, porque tenemos todo. Entonces reemplazamos fuerza de rozamiento 1, fuerza de rozamiento 2, podemos agregarlo acá si alguno se perdió. Cross 1, que era negativa, menos cross 2, y esto era el peso en X. Esto era la suma de todas las masas, o sea, la masa total. Y la aceleración, que es la misma, entonces podemos despejar la aceleración, ¿no? Sumamos todo lo de arriba, pasamos dividiendo la masa y nos queda una aceleración de 0,309 metros sobre el segundo cuadrado. Acá podemos sacar los newton y reemplazarlo por el equivalente para poder hacer la cancelación. No, porque estos son newton. Acá me falta el newton. El peso en newton. Pero newton es kilo por metro sobre el segundo cuadrado. Así que podemos cancelar acá, nos quedan las unidades que estamos buscando, metros sobre el segundo cuadrado. Y después con ese dato podemos encontrar las tensiones, ¿sí? La tensión 1 la podemos sacar de la ecuación 1, que es la tensión 1 menos la fuerza de rozamiento 1, y nos da 7,674.
Y la tensión 2 la podemos despejar de la ecuación del torque, ¿sí? ¿Se acuerdan que era menos T1 más T2? Bueno, pasamos ese menos T1 para acá y le sumamos un medio de la masa de la polea por la aceleración. Eso lo que estamos haciendo es esto. A ver, ¿dónde estaba? Acá, ¿sí? No, perdón. Lo estamos buscando de esta, ¿no? A ver si no me olvidé nada. Acá me estoy pasando. Sí, está bien, la estamos reemplazando. Ya hice todo junto y ahora no encuentro lo que hice. La estoy reemplazando acá, ¿sí? Que era agarrar la ecuación de la 3, la de torque, reemplazar con los datos, 21 negativo, el radio es el mismo, pero cuando reemplazamos con la ecuación de vínculo los radios se nos van, se nos cancela, ¿no? Uno este con este y se nos cancela. Entonces esta T1 es la que pasé para el otro lado sumando a un medio de la masa de la polea, que podríamos poner polea. Y nos queda que la tensión 2 es 9,22 newton. Y eso es todo para el problema ejercicio 11, ¿cierto? Sí, ejercicio 11. Dos bloques unidos con una polea que no es de masa despreciable y que tiene un momento de inercia distinto a lo que hacíamos antes. Ven que todo es casi igual, solo que las tensiones no van a ser las mismas a ambos lados de la polea, ¿no? Como antes. Las aceleraciones sí son las mismas, la polea tiene masa, tiene un momento de inercia, y tenemos que sumar esta ecuación nueva a la segunda ley de Newton que planteábamos antes. Se agrega esta. Después lo demás es igual. Recordar que para la aceleración angular usamos las ecuaciones de vínculo. Esta era la ecuación de vínculo entre lo lineal y lo angular. Y eso es todo para el ejercicio 11. Nada más.